presentando primeramente el linaje de donde viene Jesucristo. Y la función primordial por lo cual él hace esto es para hacer que los judíos creyesen en Jesús. Porque vemos que fue un pueblo a quien fue presentado el Señor Jesús. Él se les presentó a ellos y ellos no lo reconocieron. A los suyos vino, mas a los suyos no le reconocieron. Vemos que un pueblo al cual se le había venido hablando por medio de profecías sobre un Salvador que venía a salvarlo, cuando se le presentó ese Salvador, lo crucificaron. Por eso el énfasis de Mateo de llevar a los judíos al entendimiento que ese Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Vemos cómo en Mateo se citan muchas profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en lo que ellos estaban viviendo. Pues vemos que, por ejemplo, de que el rey iba a entrar sobre un pollino. Vemos cuando los reyes magos, cuando los magos se acercan y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Hablando de referencia al nacimiento de Jesús. Vemos tantas cosas que Mateo citó del Antiguo Testamento o las profecías que se estaban cumpliendo en Jesús para que ellos comprendiesen y entendiesen que ese era su Salvador, que ese era su Mesías, que ese eran a quien ellos estaban esperando. Por eso vemos que sobre todo Mateo hace énfasis en el pueblo judío, habla mucho de lo que es la justicia de Dios, porque ellos comprendían esto por medio de los sacrificios. Vemos cómo también Mateo hace hincapié en mostrar el rechazo que los judíos tuvieron acerca de Jesús, cómo los fariseos contendían con el Señor, cómo los judíos echaban sobre sí el haber crucificado al Señor. Vemos todas estas cosas porque Mateo estaba buscando despertar un pueblo para que entendiesen que Jesucristo ya había venido, para que entendiesen que ese Salvador prometido ya había estado presente en medio de ellos y ellos lo rechazaron y lo negaron. Vemos también que hay una frase que se repite hasta 16 veces en este evangelio, y la frase: esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas. Vemos también en el libro de Mateo cómo se enfrasca en que este pueblo, por medio de su conducta, muestre verdaderamente quién es Dios. Esto lo vemos cuando inician, por ejemplo, el Sermón del Monte. El Señor les dice: oíste que fue dicho, sí, pero yo os digo. Vemos que ojo por ojo, diente por diente, más el Señor vemos que cambia este discurso y lo lleva a un poco más allá. Dice que el que mira a la mujer el que está con una mujer comete adulterio, pero el Señor lo lleva más allá. Dice: el que la mira y la codicia en su corazón ya está cometiendo adulterio, porque el Señor los está llevando a vivir como un pueblo verdaderamente santo. Vemos que en Mateo también escribe para demostrar la realeza de Jesús, que Jesús era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vemos también este tipo de características que lo muestra tanto cuando en el nacimiento de Jesús, que dicen los magos: venimos a ver al Rey de los judíos, como cuando Jesús está ante Pilato y se le presenta y el mismo Pilato dice: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y el Señor no lo reniega, sino que le dice: tú lo has dicho. También cuando en la cruz decía: este es el Rey de los judíos. O sea, vemos que Mateo hace mucho hincapié en resaltar la realeza de Cristo, en resaltar de dónde venía Cristo, de qué linaje venía. Y vemos también cómo Mateo muestra a Jesús es aquel en cual se cumplieron las promesas hechas tanto a Abraham como a David como a todo su pueblo de Israel. También, por ejemplo, vemos que Mateo registra 5 discursos principales. Uno de ellos es el Sermón del Monte, que apunta más que todo al hecho conductual de las personas, al hecho conductual de su pueblo, a las bienaventuranzas, por ejemplo, a que ellos podían tener refugio en el Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán ricos en el reino de los cielos. Todas estas bienaventuranzas llevaban al pueblo a tener una esperanza firme en Jesucristo. Vemos también que les dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. O sea, para que cobrasen fuerza y ánimo en el caminar, en lo que representa
el servicio del Señor. Vemos también lo que es la comisión de los apóstoles, que les dio autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu, para que sirviesen fielmente en el ministerio del Señor. Vemos que los envió de dos en dos, les dice que no se provean de capa ni de nada, sino que a donde fuesen, ellos fuesen predicando el evangelio del reino de los cielos. Esta es una frase que Mateo la emplea sabiendo el celo judío a lo que era la palabra Dios para el judío. El judío tenía muy en cuenta el hecho cuando se refería a Dios por el mandamiento que decía: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces por eso Mateo se cuida de esto, y en vez de reino de Dios, como se presenta en los otros evangelios, Mateo lo representa como el reino de los cielos. Vemos la parábola del reino de los cielos, cómo también se distribuye. El reino de los cielos es semejante a un pescador, el reino de los cielos es semejante a muchas parábolas que el Señor presentó para evaluar su reino. También el discurso de la semejanza del creyente y el niño. Le estoy haciendo un enfoque de todo lo que nos representa el evangelio de Mateo. Luego vamos a estar desarrollando un poco más sobre la semejanza del creyente y un niño, que tenemos que hacernos como niños para poder entrar al reino de los cielos. También el discurso sobre la segunda venida. Todas estas cosas tienen un fin, que es que el creyente vea realmente cómo llevar una vida correcta en cuanto al servicio del Señor, teniendo presente que el Señor vendrá por nosotros, teniendo presente que nuestra conducta debe estar acorde a las enseñanzas que encontramos nosotros en este evangelio. Por ejemplo, entonces llegamos al punto de que ¿qué podemos aprender nosotros de Mateo? Primeramente podemos aprender que cuando el Señor nos llama tenemos que dejar todo lo que tenemos a causa de servirle. Vemos que él era publicano, tenía una posición dentro del servicio público de este gobierno, y Mateo deja todo eso a causa de seguir al Señor. Vemos que no toma en cuenta ningún contra, sino que él dice: el Señor me está llamando, yo sirvo ahora al Señor, yo lo reconozco como el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo lo reconozco como aquel que me está llamando para ahora servirle. Vemos que él no toma en cuenta: no, voy a dejar esto que me está generando ingresos, voy a dejar esto que me está yendo bien, sino que simplemente sigue al Señor, que ahora le dice: no se provean de túnica, ni de capa, ni de nada, sino que vayan y prediquen el evangelio. Vemos cómo hay un contraste en la vida de Mateo a lo que él estaba viviendo con lo que ahora le pedía el Señor que cómo viviese. Pongámoslo en perspectiva nuestras vidas hoy en día, que el Señor nos dijese a nosotros que dejaremos trabajo, todo, para salir y predicar el evangelio sin tomar provisión alguna, sabiendo que el Señor nos proveerá todo. O sea, es un golpe fuerte a cualquier persona que se le venga esta controversia en su vida. Pero esto lo podemos aprender a Mateo, no llevarlo a tal punto, sino comprender que hay una responsabilidad en nosotros también de vivir conforme a los planes del Señor. No solamente vivir para nosotros, supliendo a nosotros, sino también para vivir y suplir para el reino de Dios. Amén. Teniendo la perspectiva correcta de que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es aquel que ha sido presentado en nuestras vidas para salvarnos, para rescatarnos y para poder vivir vidas conforme a la gloria de Dios. Amén. Entonces tenemos que hacernos la interrogante en nuestras vidas, que qué estamos dispuestos nosotros a dejar para servir al Señor. Porque hay muchas cosas que están arraigadas en nuestra vida que nos hacen frente a nuestro servicio idóneo hacia el Señor. Porque muchas veces no solamente es el trabajo, sino hay algunas cosas que podamos estar haciendo que nos alejan del servicio de Dios. Podemos ver cómo Mateo se preocupó también por sus parientes y buscó la manera de convencerlos de que Jesús era su Salvador. Por eso él se enfrascó tanto en llevar el evangelio más que todo a los judíos, porque él le dolía a su pueblo y buscó la manera de persuadirlos, de convencerlos de que ellos viniesen al Dios vivo, que creyesen en el Dios vivo. Esto también puede estar en aplicación a nuestras vidas, de que qué estamos haciendo nosotros por nuestros hermanos venezolanos, qué estamos haciendo nosotros por nuestra comunidad. Estamos teniendo esa misma intención de Mateo de compartir el evangelio para que ellos se salven. Estamos nosotros también viviendo, compartiendo ese evangelio con cada persona
para que reconozcan que Jesucristo es el Señor y Salvador. Porque así como Mateo le cita a los judíos todas las profecías que se cumplieron, todo lo que se estaba cumpliendo, todo lo que estaba aconteciendo, a fin de que ellos creyesen, ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra que conocemos en referencia a nuestros vecinos, a nuestros primos, nuestros tíos, nuestros hermanos? Estamos llevando también nosotros ese evangelio a ellos para que ellos se conviertan. Porque si caemos en la medida de creer de que no tenemos parte en llevar el mensaje de salvación a todas las personas, estamos mal. Porque estamos nosotros llamados a llevar el evangelio a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Estamos buscando nosotros de una u otra manera reconocer a Jesús como el Rey, porque vemos que Mateo se enfrascó en hacerle saber al pueblo que Jesús era ese Rey que ellos estaban esperando. Vemos cómo Mateo se esforzó en que los judíos reconocieran que Él era el Rey. Y si nosotros tenemos a Jesús como Rey de nuestras vidas, tenemos que demostrarlo en toda nuestra manera de vivir. Porque cuando nosotros estamos viviendo bajo un reino, ese reino tiene reglas, estatutos, tiene condiciones para nosotros vivir bajo ese reino. Y cuando nosotros decimos que tenemos a Jesús como Rey, estamos diciendo que estamos dispuestos a vivir conforme a sus reglas, conforme a sus estatutos, conforme a todo lo que demanda ese Rey en nuestras vidas. Porque muchas veces decimos que tenemos a Jesucristo como Rey, pero vivimos contrario a todo lo que Él demanda de las personas para ser el Rey de ellos. Porque decimos que Jesucristo es nuestro Rey, pero vivimos en pecado, vivimos en contienda, vivimos en desánimo, vivimos peleando con nuestros hermanos. Entonces ahí es donde tiene que confrontar la palabra de Dios en nuestras vidas y ver si verdaderamente estamos reconociendo a Jesucristo como Rey en nuestra manera de nosotros conducirnos, en nuestra manera de nosotros hablar, en la manera en cómo nosotros respondemos a las ofensas, en la manera en cómo nosotros respondemos ante las adversidades. Porque si nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Rey, nosotros respondemos ante las circunstancias adversas como nuestro Rey demanda de nosotros. Dice que el que te golpee en una mejilla, ponle la otra. El que te quite la túnica, dale también la capa. Estas son ordenanzas que nuestro Rey ha dejado para su pueblo en su palabra. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de este Rey, que somos siervos de este Rey, tenemos que vivir como este Rey demanda de nosotros. Primeramente en santidad. Tenemos que ser apartados para nuestro Rey, tenemos que ser apartados para vivir conforme a Jesucristo. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que apartarnos de toda práctica pecaminosa, de todo deseo de maldad, de esa concupiscencia que quiere dominarnos. Tenemos que apartarnos de todo esto para vivir conforme a nuestro Rey. Tenemos que guardar segundamente sus mandamientos. Tenemos que amarlo sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, viviremos fielmente para nuestro Rey. Pero si no le estamos dando el lugar a Dios que le corresponde a nuestras vidas, no estamos viviendo para la gloria de nuestro Rey, estamos viviendo para nosotros mismos y seremos cortados de ese reino. Porque hay un Rey que demanda santidad, hay un Rey que demanda obediencia, hay un Rey que demanda toda nuestra vida a su servicio. Y si nosotros en la película vemos cómo cuando un siervo se equivoca, lo llevan ante el Rey y lo decapitan. Eso lo vemos en las películas del mundo secular. Imagínense usted cómo será ya de usted delante de Dios cuando usted se ha presentado al no estar cumpliendo sus mandamientos, al no estar viviendo para Él. Entonces, el llamado de atención esta mañana es a que vivamos conforme al Rey a quien nosotros hemos reconocido. Vivamos conforme a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, vivamos para Él, para agradarle a Él, para buscar su reino y su justicia, lo cual demanda la palabra acerca de nosotros. Porque muchas veces nos preocupamos por qué comeré, qué vestiré, qué haré, pero la misma palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán por añadidura. Entonces, no busquemos la añadidura, busquemos al Rey que provee en medio de cualquier circunstancia. Busquemos al Rey que provee en medio de cualquier dificultad, porque ese Rey es poderoso para suplirnos, para levantarnos y para ayudarnos a seguir adelante. También en Malaquías, vamos a estar leyendo Malaquías capítulo 1, versículo 6.
El que lo tenga puede decir amén. Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Leemos así en nombre del Señor, amén. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿Le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vemos como aquí Dios está exhortando a su pueblo acerca de lo que estaba aconteciendo en este momento donde vivió Malaquías. Porque estaban teniendo a Dios como su rey, estaban teniendo a Dios como su Señor, pero le estaban dando las obras a Dios. Le estaban llevando lo cojo a Dios. Lo que no podían presentar a un rey natural, se lo estaban presentando a Dios. Entonces esto tiene que hacer reflexión a nuestras vidas en cómo estamos viviendo en todo lo que hacemos para Dios. ¿Qué tiempo le estamos dando a Dios cuando oramos, cuando adoramos, cuando leemos la palabra? ¿En qué intención lo estamos haciendo? ¿Con qué convicción lo estamos haciendo? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando estamos haciendo esto para Dios? ¿Lo estamos haciendo por agrado o simplemente por cumplir las cosas? Estamos orando a Dios porque sabemos que necesitamos esa intervención divina en nuestras vidas, o estamos orando simplemente para que vean que estoy orando, o estamos orando a Dios simplemente para que me cumpla lo que yo quiero, o estamos orando para honrarle, para glorificarle, para buscarle porque lo necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Estamos leyendo la palabra simplemente de forma intelectual para aprender lo que está escrito, o estamos buscando en la palabra esos tesoros que vienen de lo alto, esa palabra de vida eterna que levanta al caído. ¿Qué estamos buscando en la palabra de Dios cuando leemos? O cuando nos reunimos en su nombre, ¿qué estamos buscando cada domingo? Cada día que nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿a qué nos estamos reuniendo? ¿Con qué intención en nuestro corazón nos estamos reuniendo? ¿Estamos como ese siervo que brama por la agua? ¿Estamos como ese sediento en el desierto buscando una gota de agua cuando venimos ante la presencia de Dios? ¿Qué intención hay en nuestro corazón cuando estamos adorando a Dios? ¿Estoy cantando para que digan que canto bonito? ¿O estoy cantando y reconociendo ante el trono de la gracia que Él es el Dios vivo? ¿Qué estamos trayendo ante Dios cuando buscamos su presencia? Estamos esperando a nuestro Señor también con un gozo en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nosotros entendemos que hay una segunda venida? Que Jesucristo se presentará y buscará su iglesia. ¿Qué estamos buscando nosotros? Porque Mateo también habla sobre la segunda venida del Señor. Habla sobre los tiempos finales. Dice que se levantará nación contra nación, habrá muchas cosas, señales. Todo esto para que nosotros entendamos que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar pegados a Dios. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestro día a día referente, por ejemplo, a la segunda venida? Estamos teniendo presente que el Señor viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, por una iglesia sin pecado, por una iglesia que está como las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes está allí, hermano, para que nosotros tengamos conciencia de que nuestra vida en el Señor debe tener ese aceite, ese fuego encendido. De que un día se cerrarán las puertas de la iglesia y las vírgenes insensatas quedarán afuera. Y las vírgenes que hayan guardado su vida en consagración para el Señor son las que entrarán adentro. Esa parábola está allí para que usted y yo hoy la leamos y veamos qué estoy haciendo con mi vida en Cristo. ¿Estoy siendo insensato o estoy siendo prudente? ¿Estoy guardando el aceite? ¿Estoy guardando para tener ese fuego encendido cuando venga el esposo? ¿O estoy durmiendo y no me estoy tomando previsión para cuando venga ese día y quedarme afuera?
¿Estoy viviendo en santidad todos los días de mi vida porque amo al Señor? ¿O estoy viviendo en santidad de momento en momento para aparentar algo? ¿Estoy buscando la presencia de Dios como un alimento que necesito todos los días de mi vida porque es lo que más anhelo? ¿O voy ante Dios a mostrar mis quejas, a mostrar lo que yo quiero, a mostrar mis deseos egoístas? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿Qué estamos buscando de Dios? ¿Qué esperamos de Dios? Son cosas que la palabra de Dios nos muestra para que entendamos que nuestra vida está en Cristo Jesús y que lo que necesitamos a Él. Vemos también que en el Evangelio de Mateo encontramos, por ejemplo, la parábola del tesoro escondido. Y narra que un hombre va a un campo y halla un tesoro y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene a causa de obtener aquel campo, porque hay un tesoro escondido en ese campo. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando nos hemos encontrado el tesoro del Evangelio? Ese tesoro que es la vida eterna en Cristo Jesús. Porque todos andábamos extraviados viviendo nuestras vidas a nuestro modo. Pero un día se nos presentó el Evangelio. Y déjeme decirle que el Evangelio es el tesoro en ese campo. El hecho de saber que hay un Salvador que se entregó por mí en la cruz del Calvario para darme vida, el hecho de yo tener este conocimiento en mi vida es el tesoro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hemos vendido todo lo que tenemos a causa de ese tesoro. Hemos dejado a un lado nuestros sueños, nuestros anhelos egoístas, nuestra manera de vivir para nosotros a causa de obtener el tesoro que es el Evangelio del reino de los cielos. A causa de obtener una vida santa en el Señor. ¿Cuál es nuestra perspectiva de vida al encontrar el tesoro del reino de los cielos? ¿Estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos a causa de obtener ese terreno? Porque sabemos que hay un tesoro allí. ¿O queremos seguir viviendo nuestras vidas para nosotros mismos? Porque yo necesito un carro mejor, porque yo necesito una casa mejor, porque yo necesito tantas cosas. Yo necesito suplir esto, esto y esto. Y estamos dejando el tesoro del Evangelio a un lado. Estamos dejando lo que Dios demanda de nuestras vidas a un lado. En tiempo en devoción al Señor. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para leer la palabra, para rendirnos en oración, para humillarnos ante la presencia de Dios, pero ¿cómo hay tiempo para hacer otras cosas en el mundo secular? ¿Cómo hay tiempo para satisfacer los deseos de nuestra carne? Entonces, entendamos el valor que hay en este tesoro que hemos hallado en el campo. Y dejemos a un lado todo lo que tenemos que dejar para obtener ese tesoro que es Jesucristo mismo. El Dios vivo que se entregó por amor a nosotros. El Dios vivo que tiene un precio incalculable está allí abierto a nosotros. Hay una riqueza inimaginable, inigualable en Jesucristo. En cada momento que estamos en su presencia hay una gloria que se derrama sobre nuestras vidas que no tiene precio ni valor alguno. Usted no lo puede comprar, usted no lo puede pagar. El único precio por ello fue entregado hace más de 2000 años sobre una cruz. Lo pagó el mismo Dios para que nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, recibamos esa bendición celestial que está prometida para cada uno de sus hijos. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición en las regiones celestiales. Entienda que usted no es de este reino, usted no es de esta tierra, usted es del reino de los cielos, un cielo eterno. Un reino eterno en el cual hay un tesoro inigualable en Cristo Jesús, al cual hoy usted puede entrar cuando está en la presencia de Dios. Usted es partícipe de ese reino cuando está en la presencia de Dios. Usted no tiene que esperar mucho tiempo, usted no tiene que esperar nada, usted va ante la presencia de Dios y está en el mismo reino del Dios vivo. Porque cuando la presencia de Dios viene, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo vino a esta tierra hace más de 2000 años, el reino de los cielos se acercó y cuando Cristo murió y resucitó, abrió ese reino para todo aquel que en Él cree. Y ahora cada uno de nosotros que hemos creído somos partícipes de ese reino. Así que no sigamos proveyendo para el reino de la carne y de las tinieblas, sino que proveamos en nuestra vida para la gloria del Dios vivo. Siempre y cuando entreguemos nuestra vida en servicio en la obra de Él. Dios nos ha dado vidas para vivir, nos ha capacitado para vivir gloria, nos ha capacitado para vivir vidas para su gloria.
Entienda que usted ha recibido una luz, usted ha recibido una capacidad en el Señor para llevar un evangelio de vida, para llevar un mensaje de salvación. Usted ha recibido una capacidad en el Señor, la cual el Señor demandará de usted qué hizo con lo que el Señor le ha dado. Cada vez que usted oyó el evangelio, ¿qué usted hizo con ello? Cada vez que usted tuvo la oportunidad de hablar de Cristo, ¿qué hizo con ello? Cada vez que usted tuvo la oportunidad de decirle a un pecador, arrepiéntete, ¿qué hizo usted con ello? Y lo invitaré a leer su Biblia en Mateo 25:14. Leemos en el nombre del Señor, amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos y fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos que hay una responsabilidad en nuestras vidas sobre todo lo que hemos adquirido en el Señor, el conocimiento que hemos adquirido en el Señor, los bienes que hemos adquirido en el Señor, todo lo que tenemos, el Señor lo ha dado en nuestras vidas para capacitarnos para su gloria. Entienda que cuando el Señor compró nuestras vidas, dejamos de vivir para nosotros mismos. Entienda que cuando usted acepta que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador, que usted fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, ya usted no vive para sí. Usted ahora es un esclavo de Cristo. Ahora usted es un siervo de Cristo. Porque hay una deuda incalculable en contra de usted. Porque el pecado en su vida era tan grande que el Dios eterno de los cielos tuvo que derramar su vida en la cruz del Calvario para pagar ese precio. Porque su pecado era en contra del Dios vivo, un ser eterno, un ser perfecto. ¿Qué usted podía presentar ante Dios? ¿Con qué se iba a parar usted ante Dios en ese momento y decir, no, yo merezco el cielo? La palabra es clara cuando dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesucristo vino a esta tierra y vivió la vida que usted y yo no podíamos vivir y pagó el precio por nuestro pecado, esa deuda fue saldada. Pero ahora, para no vivir como quiero yo, como anhelo yo, conforme a mis principios, conforme a mis valores, sino que esa deuda fue pagada para que ahora yo viva para la gloria del Dios vivo, el Dios eterno. Entonces, cada vez que nosotros ponemos nuestras prioridades por encima de las cosas de Dios, nosotros estamos faltando a ese precio que fue pagado.
Cada vez que nosotros decidimos pecar deliberadamente, que decidimos pecar porque queremos, estamos faltando a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Mateo hace énfasis en mostrar que Él es el Rey. Por eso Mateo hace énfasis en mostrar que Él es el Señor. Por eso Mateo hace tanto énfasis en que reconozcamos a Cristo en nuestras vidas y vivamos conforme a su enseñanza. Pero cuando nosotros desviamos nuestra mirada de lo que es el Evangelio y vivimos nuestras vidas para nosotros mismos, estamos crucificando nuevamente a Jesús para nosotros mismos. Lo estamos mostrando como un hombre que se entregó y ya. Porque si nosotros creemos que ese verdaderamente es el Hijo de Dios que murió en una cruz, yo vivo para su gloria. Me despojo de mis anhelos, de mis deseos, de mi egoísmo, de mi pecado para vivir a causa de aquel que se entregó por mí. Entonces no tengamos en poco lo que está escrito en la palabra, no tengamos en poco lo que vivieron estas personas para dejarnos la Biblia escrita. Porque estos hombres que escribieron fueron martirizados, fueron matados, fueron abrumadamente, fueron en contra de ellos. Porque estaban mostrando la luz que necesitaba este mundo, estaban mostrando aquello único que podían salvarnos. Pero cada vez que la palabra de Dios golpea nuestras vidas y le hacemos contra, estamos defraudando esta fe, estamos defraudando al Dios vivo. Estamos ofreciendo aquello cojo, estamos ofreciendo aquello enfermo a Dios. Porque no estamos viviendo un evangelio verdadero, no estamos viviendo un evangelio completo en Cristo Jesús. Porque así como Cristo Jesús se entregó enteramente y completo en la cruz del Calvario, nosotros debemos entregarnos enteramente y completo hoy en día para la gloria del Dios vivo, en servicio de Dios. Basta ya, hermanos, de vivir en pecado, de pecar y justificarnos y decir, no, es que Dios es misericordioso y me va a perdonar. Sí, Dios es misericordioso y lo va a perdonar, pero no para que siga la misma sinvergüenzura de seguir pecando en lo mismo porque quiere. Usted cae, sí, Dios lo levanta y Dios lo restaura porque Él es misericordioso, pero no se afinque de eso para seguir haciéndolo. Porque tenemos una lucha diaria, una lucha que no se acabará hasta que seamos perfeccionados en Cristo Jesús, el día que Él venga o que nos muramos en Él. Pero no se apegue de eso, de esa misericordia infinita de Dios para seguir pecando deliberadamente. Porque el Señor nos ha llamado a santidad, el Señor nos ha llamado a ser luz, el Señor nos ha llamado a ser la sal de esta tierra. Tenemos un llamado tan grande de vivir el Evangelio. Vemos también el llamado que tenemos en Mateo 28, 19. Es una palabra que muchos nos conocemos. Y dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoos que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es un mandato que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si no somos discípulos? ¿Cómo usted va a discipular a su hijo, a su esposa, a su esposo, a su vecino si usted no es discípulo? Porque un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro. Y nosotros estamos seguros de que estamos siguiendo todas las enseñanzas de Jesús. Haga una perspectiva en su vida si por lo menos está cumpliendo las enseñanzas que Jesús hizo en Mateo. Si cuando vienen y lo maldicen, usted encomienda esa causa a quien juzga fielmente. Si cuando vienen y lo obligan a hacer algo en contra de su voluntad, usted va con él y hace el doble, que es lo que demanda la palabra. Si cuando lo roban, usted da gloria a Dios y bendice la vida del que lo robó. Si cuando violan su derecho, usted está encomendando esa causa a Cristo. Evalúe cómo está respondiendo usted ante eso que golpea su vida. ¿Está saliendo su ego, su carácter, la maldad que hay usted cuando usted es probado? ¿O está guardando su vida conforme a la palabra? ¿Está respondiendo mal por mal? ¿O está respondiendo bien por mal? Porque esas son las enseñanzas que dejó Jesucristo. ¿Y cómo nosotros vamos a transmitir estas enseñanzas y a ser discípulos si no las estamos viviendo? ¿Cómo queremos que nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos vivan como cristianos si no estamos siendo luz verdadera?
Si cuando hay una disputa familiar, hay una disputa en el trabajo, estamos respondiendo como un mundano, ¿cómo vamos a esperar que esa gente vea a Cristo en nosotros? Si no ponemos la otra mejilla, si buscamos dar golpes, golpeamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, somos irónicos al responder. Entonces, si todas estas cosas no están en nosotros, no vamos a poder cumplir este llamado a ser discípulos. El Señor mismo ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo hasta el fin. Pero ¿estamos nosotros estando con el Señor todos los días hasta el fin? ¿O estamos teniendo a Cristo de lejos? Yo sé que Él está ahí, pero yo estoy aquí haciendo lo que yo quiero. Yo sé que Él está ahí, pero yo quiero vivir mi vida así. En algún momento yo iré allá. Mi hermano, basta el tiempo pasado para vivir como agrada a los gentiles. Basta el tiempo pasado para vivir conforme a nuestra concupiscencia,